Muy buenos días, RD. Nos encontramos aquí todavía en casita con muy buenas informaciones y llevándole a ustedes un punto de alegría a sus hogares. También si están en el área de trabajo, en una sala de espera, estamos aquí para compartir y llevarles muy buenas informaciones. Y déjenme decirle que yo particularmente quiero hacer esta pequeña introducción, y es que yo que trabajo con pacientes, y ustedes saben que la lectura es parte fundamental para el desarrollo y crecimiento de un ser humano. Si no, desde pequeños le estamos leyendo cuentos a nuestros niños. También en las escuelas tenemos esas fuentes de apoyo con los libros. Todavía la tecnología no ha podido sustituir esta magia tan importante como la lectura, porque eso le da un crecimiento a todas aquellas personas que lo utilicen. Pero ¿cómo realmente puedo incentivar a esa persona, a ese niño, a poder tener un hábito de lectura? Pero a mí en terapia me pasa que a algunos pacientes, pues, ese requerimiento fundamental, no son solo yo darles las herramientas de forma hablada, sino que hay unos que lo tienen que ver de que sí, mira, los libros lo dicen, no soy yo que te lo estoy diciendo ni me estoy parcializando. Y se me hace cuesta arriba que algunos de los pacientes no puedan leer, no puedan incentivarse y hasta abandonan el proceso terapéutico. Gracias a Dios existen algunos audiolibros, pero no necesariamente todos tienen esa capacidad de amarrar y seguir la línea de la lectura, y se me desconectan también. Pero para eso tenemos a un joven maravilloso que nos va a decir esas herramientas. Ha sido un creador increíble, o sea, porque lo necesitamos, y no va a decir, no voy a abundarle mucho. Tenemos a Jonás Guevara para hablarnos de un proyecto, un libro al año. Bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Y así como decías, tengo un proyecto, tengo una conferencia que se ha convertido en todo un movimiento que se llama Un Libro al Año. Con Un Libro al Año lo que hacemos es intentar incentivar la lectura en los jóvenes y en la población en general. Sí. Pero más que simplemente incentivarla, como siempre se ha hecho, porque si hacemos lo mismo que se ha hecho siempre, ¿qué vamos a lograr? Nada, los mismos resultados que tenemos hoy. Igual, sí. Entonces, hemos hecho estudios que nos han arrojado datos muy interesantes referente al tema de la lectura y cómo promoverla de la manera correcta en base al sistema cultural que tenemos. Entonces, te comento brevemente una estadística muy interesante. Hace un tiempo tuve la oportunidad de compartir con un grupo grande de jóvenes estudiantes previos a la universidad, o sea, en secundaria. Y ahí, conversando con ellos, tuve la oportunidad de hacer una pequeña encuesta. Y adivina qué números me arrojó esa encuesta. Nos dijo que el 97% de los estudiantes que están a punto de entrar a una universidad en la República Dominicana nunca se ha leído un solo libro completo en toda su vida. Que si extrapolamos esto a toda la República Dominicana... Ni el Principito, que lo ponen obligado. Ahí voy. Y decimos que el 97% de los estudiantes de la República Dominicana nunca se ha leído un solo libro completo en toda su vida. ¿Pero qué sucede? El Principito, Juan Salvador Gaviota, que son libros que te obligan a leerlos, no cuentan como libros leídos. ¿Por qué? Cuando me refiero a libros leídos es que el joven ve un libro y dice, yo lo quiero leer porque lo quiero leer. No porque tengo que cumplir con no por obligación. No por obligación, no por llenar el cuestionario, no por hacer una tarea. Porque si te obligan, vamos a decir, no cuenta en este sentido. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso, usted que es psicóloga sabe que es más neuronal que quizás una simple emoción. Entonces, con esto hemos podido ver, hemos podido detectar algunos factores muy interesantes de cómo realmente debemos promover la República, cómo podemos promover la lectura en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es esa magia? Según las investigaciones que ustedes han hecho, las encuestas, o sea, ¿cómo nosotros poder promoverlo? ¿Cómo nosotros poder tomar esa iniciativa? Porque quizás a los padres le dicen, no, mira, siéntate con tu niño, comienza a leerle y después, si él te ve leyendo, él va a leer, entonces por una conducta aprendida. Pero ustedes ya poder bregar con adultos donde ya ellos tienen su costumbre, y si es una decisión muy propia de tomar una lectura, ir a una biblioteca y tomar un libro porque me pareció interesante y que decido de leerlo, pero muchos se escudan en que no tienen tiempo. Y sin embargo los videojuegos y los juegos en los celulares, tú te pasas horas jugando y tu cerebro se va adaptando. Se va adaptando, pero también se va debilitando. Y va generando un vicio con eso. Y una adicción, así es. Entonces, ¿cómo ustedes lo logran? Háblame un poquito de esas herramientas de un libro al año, que me parece súper justo, 365 días para leer un libro. Imagínense el libro que tenga 200 páginas, cojan una página por día si quiere.
para poder satisfacer, y después de ese logro, yo me imagino la satisfacción que va a tener cada ser humano. Entonces, ¿cómo ustedes toman esa iniciativa y sobre todo cómo motivan a esas personas a hacerlo? La idea de un libro al año es, como te decía, si el 97% nunca se ha leído un solo libro en su vida, queremos que comience por lo menos con un solo libro al año, que se lea aunque sea un solo libro al año. Parte de la problemática que hemos visto en el fomento de la lectura es que se ha romantizado mucho el tema de la lectura, del fomento de la lectura. Siempre escuchamos, la lectura es buena, tenemos que leer. Sin embargo, eso no va a generar realmente un cambio social si no se le aplica ciencia. La lectura debe tener menos magia y más ciencia, en el sentido del fomento, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tomas un niño, que como muy bien tú explicaste, desde la infancia no tiene el hábito de la lectura porque no veo a papi, no veo a mami, lo veo haciendo todo, menos leer. Ya cuando un joven llega a la adolescencia, que el cerebro comienza ya a madurar, que científicamente el cerebro termina de madurar a los 25 años, que por eso que dicen que el oro viejo no aprende a hablar, porque ya es más difícil generar conexiones neuronales nuevas. Y a nivel, y déjame aportarte algo más para que lo lleves con tu estadística, que a nivel ya de conductual, o sea, que una persona modifique su conducta, es mucho más difícil que después de los 50 modifique algo. Correctamente. O sea, si tú consideras que estás fallando en algo, ya si tienes menos de 50, pues mucho más fácil de que tú modifiques. Entonces tú le agregas un poquito más a esa información que tú tienes. Correctamente, te lo agradezco. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los jóvenes se dan cuenta, por ejemplo, en el tema que tú decías de los videojuegos, que yo jugar 5 horas al día un videojuego, cuando llegue a la escuela puedo hablar de ese videojuego con mis compañeros, eso va a generar que yo tenga una valía social mayor. ¿Por qué? Un liderazgo. Un liderazgo, porque ellos van a decir, sí, sígueme contando, sígueme contando. Igualmente sucede con la música urbana. Fulanito, fulanita lanzó un tema nuevo. Vaya, qué interesante. Mira el nuevo paso de dembow que aprendí. Entonces, eso le genera a ellos una valía social. ¿Por qué? Porque quienes los rodean lo admiran. ¿Qué sucede? Cuando un jovencito llega, vaya, me leí un libro muy interesante que se llama, por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y había un hábito que decía esto y esto y esto. Si la gente que te rodea te dice, ¿qué me importa a mí? No valora eso. ¿Qué es eso? Tú te vas a sentir mal. Y el joven psicológicamente lo que quiere es aceptación. Por eso si hay una moda de un pantalón amarillo con un poloche rojo, él se lo va a poner. Por eso si hay una moda de música, él la va a seguir. Si hay una moda de videojuegos, él la va a seguir. Pero si no hay una moda de lectura, ellos no lo van a seguir. Entonces, si no vemos el proceso del fomento de la lectura como un proceso sociológico y neuronal, va a ser muy difícil poderla compartir y hacer cultura. ¿Por qué? Porque la ignorancia se ha vuelto ya una parte de la cultura. O sea, evadir el conocimiento, decir yo no voy a aprender eso, se ha vuelto parte ya de la cultura dominicana. Y déjame agregar algo ahí, que también lo que yo decía al principio, que nos escudamos, nos justificamos, y eso no hace una modificación de la conducta, cuando no hay un reconocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, si no hay una cultura de formación, obviamente yo me escudo, no, a mí nunca me dieron eso, yo nunca vi eso. Entonces, debemos hacer una transformación desde el yo, desde nosotros. Correctamente, porque tenemos que ver la lectura como parte del cambio de la sociedad, como algo no como un simple hábito, sino ya como parte de la cultura. Por ejemplo, ayer justamente me enviaron un video a mi Instagram desde Vancouver, Canadá. El amigo que me sigue me dice, mira Jonas, en las calles de Canadá tú vas caminando y puedes encontrar librerías pequeñas, digamos del tamaño de ese televisor, con una cajita que adentro tú pones el libro, lo dejas ahí, alguien viene, lo lee, cuando lo termina lo devuelve. Y me manda muchas fotos de gente leyendo en el metro, en los taxis, porque ya eso es cultura allá en Canadá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál está más desarrollado, Canadá o República Dominicana? Es que no hay que decirlo. Canadá. No entonces, hay que decirlo. Con esto no estamos diciendo, para que nadie se confunda, que la lectura es panacea, que la lectura lo va a resolver todo. Sin embargo, la lectura es clave, es parte de esa fórmula para generar ese cambio, esa panacea que lo va a curar todo. Entonces, la lectura, yo he intentado no promoverla
con ese sentimiento de empoderamiento que siempre se ha hecho en el temita este de los coaches y las cosas, que yo siento que hasta cierto punto ellos han sido culpables de que el tema de la lectura no llegue realmente como debe llegar. ¿Por qué? Porque siento que se vende con un pensamiento muy mágico, con un pensamiento, siéntate, que todo te va a llegar, porque tal y tal cosa lo dice. Si realmente eso no comienza a modificarse, y repito, que lo he dicho ya como 5 veces, y no se le pone un poquito más de ciencia al fomento de la lectura, también en las altas instancias que tienen que ver con los temas educativos, que se vea la lectura como un proceso sociológico, créanme que va a ser muchísimo más complejo poder generar un cambio en la sociedad. Jonás, 2 preguntas. La primera es, ¿cómo inicia este proyecto? O sea, ¿cuáles fueron esas necesidades? Y si realmente has logrado ese objetivo hasta hoy. ¿Y cuándo, obviamente? La siguiente pregunta es, ¿cómo tú puedes motivar a algunos jóvenes a tomar la iniciativa de la lectura? Mira, el movimiento Un Libro al Año se convirtió en una conferencia que llevamos a universidades, a instituciones, a centros educativos, a centros culturales. Y en la conferencia, respondiendo a la segunda pregunta, hemos tenido un índice de las encuestas que hacemos cuando la gente llega y preguntamos 6 meses después, 1 año después, de un acertamiento, de un incremento en el fomento de la lectura en los jóvenes que participan de hasta un 68%. Que si lo redondeamos a 70, queremos decir que con este mensaje estamos logrando una efectividad de un 70%. O sea, estamos haciendo que estos jóvenes decidan leerse por lo menos un libro al año. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esto realmente se expanda más? Pues llevando quizás este mensaje a más lugares, haciendo que más jóvenes sean impactados con este mensaje. Porque algo muy interesante que sucede con esto es que cuando un joven ve a otro joven hablándole de eso, dice, ah, mira, qué interesante. ¿Por qué sucede esto? Me fijé, hablando con unos jóvenes, que yo les decía, ¿por qué a ustedes no les gusta leer? ¿Por qué ustedes no se llevan de sus profesores? Esto que voy a decir va a sonar extraño, va a sonar quizás no muy bonito, pero es la realidad y no podemos ocultarla. Y ellos decían, lo que pasa es que yo nunca he visto un profesor en un Ferrari. Cuando tú dices, wow, eso suena materialista, pero no le podemos quitar esa realidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que la sociedad está aplaudiendo. Lo que pasa es que aquí vemos los logros de un ser humano por las pertenencias, por lo que tienes, y no por la riqueza de los conocimientos, porque así es la sociedad, es algo sociocultural. Y cuando un joven se para en una esquina de un barrio con un libro, se burlan. Sí, exactamente. Entonces, cuando los jóvenes ven esto, nos damos cuenta que ellos no están viendo a los maestros como un modelo a seguir. Están viendo otras cosas, están viendo lo que Netflix y otras redes le brindan a ellos como modelo de prosperidad, lo cual, repito, no podemos ocultar, pero es una realidad. Pero ¿qué sucede? Yo tuve la oportunidad de visitar Harvard, que fue para mí todo un sueño visitarla, y me di cuenta que los estudiantes admiraban a sus profesores. Yo me senté a analizar qué sucede. Los profesores son reconocidos por la sociedad, profesores de Harvard, los profesores ganan bien, los profesores tienen un gran talento intelectual y los jóvenes quieren eso, porque la sociedad le aplaude. Y también Harvard elige a sus estudiantes. Entonces, si tú eres elegido, tú puedes ser parte de este grupo. O sea, que para tú llegar ahí, si tú tienes esa meta, tienes que fajarte. Correctamente. Entonces, a donde voy con esto es que, por ejemplo, anteriormente, en nuestras generaciones pasadas, los profesores eran semidioses. Era, como decían, eran los militares, era el presidente, eran los senadores y los profesores y los doctores. Ejemplos a seguir. Eso era así porque la sociedad veía, hay maestros, a silencio, se respetaba mucho. Ahora eso ha cambiado mucho por el modelo económico que estamos teniendo, como tú decías, que ya no vemos eso como un modelo de prosperidad a seguir. Entonces, si no vamos cambiando esas personas, a los maestros, que realmente tengan quizás mejores estilos de vida, que tengan quizás... Que se valore más. Que se valore más con ese simple hecho, que el estudiante diga, vaya, donde llega ese profesor, la gente genera un respeto hacia él. Yo quiero eso. Pero antes un maestro era el segundo padre de ese alumno, porque era una persona recta en cual yo tenía que afianzar mi confianza y sobre todo mi seguridad y mi aprendizaje, pero ya no. Se han convertido en cuidadores y eso es muy delicado porque hemos escuchado mucho, bueno, ya por fin se abrieron las clases, voy a salir de estos muchachos, van para la escuela. Entonces, estamos viendo los maestros, los padres, si los niños escuchan eso,
van a decir, pero ¿qué me está mandando a la escuela para que este señor, esta señora me cuide? No para que él se convierta en un modelo, en un mentor a yo seguir, para yo ser como ese profesor. Entonces, ahí vamos viendo ya cómo poco a poco la lectura va dejando de ser simplemente un texto y ya va pasando a un plano más sociocultural. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mira, hay un tema que me gusta mucho tratar, el tema cerebral en cuanto a la lectura, y es que si nosotros no hacemos que los jóvenes comiencen a leer desde temprano, desde ya, escucha estas estadísticas, la industria educativa, a diferencia de la tecnológica, tiene algo que se llama un tiempo de respuesta. ¿Cómo así? Si tú tienes una idea de hacer un celular, dice la ciencia que de aquí a 18 meses tú tienes toda la tecnología, si tienes los recursos, para lograr hacer ese celular nuevo. O sea, el tiempo de respuesta en la tecnología es de 18 meses. Adivina cuánto es en la educación. ¿Cuánto? De 30 a 40 años. O sea, que si hoy instalamos aquí el sistema finlandés, que se supone que es el mejor sistema educativo del mundo, lo instalamos así en la República Dominicana, sus maestros, tecnología, todo el sistema hoy exactamente, vamos a comenzar a ver resultados en 40 años. O sea que los esfuerzos que estamos haciendo hoy, bienvenidos sean, ciertamente. Sin embargo, debemos ponerle un poquito más de gas, como decimos en la calle. Debemos ponerle más porque para poder ver resultados en el cambio de la sociedad, porque la educación cambia la sociedad, para ver una mejor sociedad en la República Dominicana, vamos a esperar 40 años. Sí, o sea que no perdamos las esperanzas. Claro. y sigamos pues batallando y aportando nuestro granito de arena. Jonás, muchísimas gracias. Me siento complacida que un joven como tú pues esté incentivando la lectura y sobre todo motivando a muchos otros jóvenes. Ya para finalizar, ¿dónde las personas se pueden contactar? ¿Cómo pueden pertenecer a ese gran equipo? O quizás tener más información. Por supuesto. Si tú quieres llevar esta conferencia, hasta que te aseguro, te prometo que va a ser maravillosa por los cambios que hemos visto, los resultados que hemos obtenido, tú puedes contactarnos al 809-772-7392. 809-772-7392 y también puedes visitar unlibroalaño.com o seguirnos en las redes sociales como Jonas Book. Pero te recomiendo que visites unlibroalaño.com porque no se te va a olvidar. Esto lo podemos hacer, llevar esta conferencia a tu universidad, a tu empresa, que es muy importante que los empleados, que los colaboradores lean, también a tu liceo, a tu secundaria, a donde tú quieras. Pero queremos hacer que este mensaje llegue a más personas porque queremos ayudar a transformar la República Dominicana. Queremos que los dominicanos se lean un libro al año, por lo menos un solo libro al año. Jonás Guevara, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, un libro al año y vamos a motivar a todos, vamos a aportar desde el hogar. Usted padre, madre que está en su casa, vamos a nosotros mismos a comenzar a leer ese libro al año y motivar a nuestros hijos como un ejemplo a seguir. Recuerden que los niños aprenden un 80% de lo que usted hace y un 20% de lo que le dice. Entonces vamos a ejecutar más para ver muy buenos resultados. Jonás, nueva vez, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos entonces a una pausa y cuando regresemos ya a la parte final de Buenos Días RD.